desde ayer. Esto porque empezó a regir el cobro del 1% del IVA. Ministerio de Hacienda anunció regreso de Carlos Vargas a la Dirección General de Tributación. Personas que estuvieron en un centro de atención para pacientes COVID-19 en San Ramón regresaron a sus hogares. Este martes, además de la Comisión Nacional de Emergencia, reportó que una funcionaria dio positivo con el virus. Después de permanecer 18 días de aislamiento en un centro de atención para personas positivas por COVID-19, 20 pacientes de San Isidro de Peñas Blancas, del cantón de San Ramón, retornaron a sus viviendas luego de vencer el virus, afirmó el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias. El pasado 13 de junio, en el cantón de San Ramón, se dio la habilitación de un albergue al cual se movilizaron 20 personas positivas por COVID-19. Se realizó una coordinación directa con la Intendencia Municipal, con el Ministerio de Salud, con la Caja Costarricense del Seguro Social, con el Ministerio de Seguridad Pública, con la Policía Municipal, con la Comisión Nacional de Emergencias. Se hicieron contrataciones de la administración del albergue y se facilitó la alimentación para las personas que iban a estar en aislamiento. El presidente de esta entidad, Alexander Solís, dijo que estos lugares permiten evitar la propagación en la comunidad y brindar una mejor atención a personas que no pueden hacer la cuarentena en sus viviendas porque no tienen las condiciones para aislarse. Por ahora, las autoridades mantienen habilitados centros de atención en San José, Guanacaste y en San Ramón de Alajuela. Sin embargo, evalúan habilitar centros en otros cantones de forma preventiva. Por otra parte, en esta institución informaron que se reportó un primer caso positivo de una funcionaria que pertenece al área administrativa. Ante esta situación, reforzaron una serie de medidas preventivas de acuerdo con el protocolo establecido por el Ministerio de Salud y se investigan a los funcionarios que tuvieron contacto directo con ella, enfatizó la directora ejecutiva de la entidad. El nexo epidemiológico se ha establecido que es externo. Igualmente se ha realizado una investigación a lo interno para establecer quiénes han sido los contactos directos con esta persona positiva, los cuales serán abordados en los próximos días por el Ministerio de Salud para hacer las pruebas correspondientes. Igualmente, la Comisión Nacional de Emergencias, desde el inicio de la pandemia, ha establecido estrictas normas de seguridad para la protección de los funcionarios, así como de las burbujas familiares. Mata agregó que trabajan en la desinfección del edificio donde se encuentra el área administrativa. La comisión tiene aproximadamente 160 trabajadores distribuidos en 3 edificios, lo que permite un distanciamiento controlado entre sus colaboradores y en cada uno de ellos hay un estricto control y medidas de seguridad para los funcionarios. Sindicatos médicos exigen a la Caja Costarricense del Seguro Social ceder información detallada y específica sobre la donación de equipo de protección personal procedente de China. Los gremios temen que, al igual que en España, los equipos entregados no sean de la calidad necesaria para evitar un contagio. Desde el inicio de la pandemia, Costa Rica ha recibido sustanciosas donaciones de equipo de protección médico. Mucho de este proviene de China, Estados Unidos y otras diplomacias amigas de nuestro país que han colaborado con la causa. Hemos recibido ya de la República Popular China, de Estados Unidos, hemos recibido varias donaciones de Emiratos Árabes Unidos. Hemos recibido donaciones de Holanda y de todo tipo de empresas también que han llegado a donar insumos o servicios. Así que realmente en estos momentos donde tenemos una pandemia mundial, también estamos viendo una solidaridad mundial. Incluso más recientemente, este martes, el país recibió 300.000 mascarillas KF94 por parte de representantes de Corea del Sur, mientras que Rusia anunció
que en los próximos días llegará una donación de 4.000 pruebas para detectar el COVID-19. No obstante, este tipo de acciones preocupan a los sindicatos médicos, en especial los de especialistas, pues temen que a Costa Rica le suceda lo de otros países como España, que tuvieron importantes donaciones que no cumplieron con las normas de calidad. La principal inquietud de este gremio es el material procedente de China y por esta razón recurrieron a la Sala Constitucional para lograr que la caja brinde en forma oportuna y detallada información sobre los insumos donados. Consecuentes a la preocupación que hemos tenido por mantener con equipo de bioprotección suficiente a los médicos y al cuerpo de salud en general, hacemos esta solicitud. Desafortunadamente no nos hacen respuesta que en el plazo de ley tenía que hacerse. Así que el 1 de junio, mediante amparo, solicitamos esto a la Sala Cuarta, como un derecho que tenemos los costarricenses a este tipo de información pública. El pasado 26 de junio, la Sala Cuarta nuevamente nos da la razón y le exige a la caja entregarnos esta documentación. Es una lástima que tengamos que interponer recursos de amparo para que la institución nos entregue información pública. Al ser consultado sobre el tema, el presidente de la Caja señaló que los sindicatos deben confiar en los protocolos establecidos por la entidad, a través de los cuales se realiza inspección y pruebas para que el material ingrese a los hospitales. El mundo entero compra productos en China. También se compran en otros países, pero comprar o recibir una donación de China es como en todo lado, hay todas las calidades y lo que nosotros hemos recibido de China ha pasado a cuarentena, que es un área de separación en el área de almacenamiento y distribución de la caja. Se hace el análisis de todas las propiedades físicas, de lo que aplica para esos productos. En el caso de China era principalmente equipo de protección personal y el producto era de excelente calidad. Entonces, eso pueden estar tranquilos de que lo que les estamos dando es material que funciona. La gerencia de logística de la Caja suministró la información ante el requerimiento de la Sala Constitucional con material diverso, alguno proveniente en inglés y en chino. No obstante, para los sindicatos esto no es suficiente y solicitan demostrar si la gerencia o cualquier otra autoridad sanitaria del país ha solicitado a los donantes los nombres de los fabricantes, marcas, modelos y cualquier otra información para compararlo con lo recibido y así reducir el riesgo de la exposición. 4 pacientes recuperados de COVID-19 contaron al país su experiencia y la de sus familias. El presidente Carlos Alvarado recibió a estos costarricenses en su despacho para enviar un mensaje sobre la seriedad y complejidad de padecer esta enfermedad. Javier, Elciana, Jorge y Christopher son 4 costarricenses recuperados de COVID-19, mientras que Madeleine es hija de un paciente que ya es libre del virus. Ellos 5 contaron sus experiencias a la población a través de un conversatorio con el presidente Carlos Alvarado y con el ministro de Salud Daniel Salas. Entre los invitados estuvo Christopher Zamora, quien fue el primer paciente que ingresó al Centro Especializado de Atención de Pacientes COVID-19 CEACO y debido a su experiencia tomó la decisión de ser donador de plasma sanguíneo. A la fecha ya lo ha realizado en 3 ocasiones. Cuando uno pasa lo que pasó, uno tiene que tener un sentido de responsabilidad para con el resto de personas. Uno tiene que buscar la forma de cómo ayudar. Hay muchas personas que no pueden donar por X o Y motivos específicamente médicos, pero los que sí pueden, por hacer también aprovechar el momento para hacer el llamado y que se acerquen. El cantante nacional Jorge Chicas estuvo en la mesa y contó que su hermana, mamá y papá fueron víctimas de la pandemia. El artista explicó que solo experimentó pérdida del olfato, pero su padre fue quien llevó la peor parte al estar 18 días en una unidad de cuidados intensivos. Lo que es tener un paciente en cuidados intensivos es complicado, psicológicamente más que todo, porque tenés que entender que puede ser la última vez. Yo le decía a la gente, mi papá lo vinieron a recoger a la casa, lo montaron en una ambulancia y se lo llevaron al hospital al hospital San Juan de Dios y yo decía, podía ser la última vez en la que yo podía ver a mi papá.
mi última visión de mi papá era montándose en una ambulancia y listo, ¿verdad? Y el recibir información únicamente por teléfono, esperar a que te llamen, recalcando que el labor que está haciendo la caja, en realidad los doctores, los hospitales, incluso la ayuda psicológica, alimenticia, todo, ¿verdad? Ha sido magnífica, en mi caso ha sido espectacular y lo he recalcado cada vez que me preguntan. Javier Blackshow, exfuncionario del Hospital México y actual pensionado, estuvo internado 10 días en cuidados intensivos del Hospital Calderón Guardia y reconoció la labor de las autoridades de salud. No obstante, hace un llamado a la población. Yo lo que quiero es que esto no es un juguete, esto es el ministerio, el gobierno. Hay mucha gente que dice que el gobierno está inventando esas cosas. Oiga, hasta con nombre le puede decir. Okay. Cuando, ojalá que no, pero cuando llegue, acomodamos con que no hacemos caso, ahorita vamos a tener los hospitales saturados. Cuando los ven tirados ahí, ojalá un hijo de uno, tirado ahí en el suelo, en una bolsita, porque no pudieron llegar a tiempo. Ojalá que no lleguemos a eso, pero acomodamos en escala. Ojalá que no. La participación de Elsiana López en este conversatorio fue su primera salida de casa, luego de haber egresado de una UCI en donde estuvo 28 días internada en un coma inducido. Fue algo terrible que en mi vida había pasado, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí estoy y un consejo para el pueblo de Costa Rica es que es demasiado dura esa enfermedad como para que no nos cuidemos, que por un simple lavado de manos, que nos cuidemos un poco para no pasar lo que se vive, porque es demasiado fuerte. Por último, Madeleine París relató lo doloroso que fue el proceso de la enfermedad provocado por el virus y lo difícil que ha sido la recuperación de su padre de 57 años de edad y sin factores de riesgo, quien estuvo internado 53 días en una unidad de cuidados intensivos, perdió 30 kilos y continúa sin poder caminar por sí solo. Mi papá perdió 30 kilos estando en la UCI. Sus riñones dejaron de funcionar del todo, se complicó con edema pulmonar. Todas las máquinas disponibles en el México se las pusieron. Y rescato también, y quiero hacer un llamado a las personas para que donen no solo su plasma, los que se han recuperado, sino también la gente sana, porque se necesitan reservas de sangre de todo tipo. Mi papá tuvo complicaciones de hemorragia que también, o sea, de no haber tenido reservas, se nos hubiera ido. El presidente Alvarado afirma que más allá de poner estereotipos, el objetivo de este encuentro fue darle rostro a este trabajo que se ha venido realizando, mientras que el ministro de Salud, Daniel Salas, afirma que cada cifra anunciada es una persona que se debe tomar en cuenta. Cuando yo digo una cifra, yo digo 150, 130. O sea, ahí hay personas detrás, hay aspiraciones, hay vidas que han querido seguir adelante y que algunas lamentablemente no lo van a lograr, pero que ocupamos ese compromiso de la población porque esto todavía falta bastante y tenemos que aprender que es un mundo diferente. Todos los participantes fueron enfáticos de que para disminuir el avance del virus en Costa Rica es necesario que las personas refuercen las medidas de higiene como lavado de manos, protocolo al toser y estornudar, distanciamiento físico, así como el uso correcto de mascarillas o caretas de protección. La Universidad de Costa Rica y distintas organizaciones suscribieron un acuerdo en el que piden al gobierno el cumplimiento a cabalidad de sanciones contra empresas de monocultivos en la zona norte que no respeten los derechos laborales. El programa de kioscos socioambientales de la Universidad de Costa Rica, junto con otras organizaciones políticas, ambientales, académicas y feministas, hicieron un llamado al gobierno para pedir cuentas a las empresas de monocultivos y empacadoras de la zona norte al cumplimiento de los derechos humanos. Estas empresas han estado en la mira de las autoridades ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en los trabajadores e incumplimiento de las medidas sanitarias. Mediante una transmisión vía Facebook Live esta mañana de miércoles, la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica realizó el siguiente pronunciamiento.
Si advertimos el conjunto de transformaciones estructurales e institucionales con impacto en el agro costarricense promovidas por las autoridades nacionales en las últimas 3 décadas, es posible afirmar que el Estado ha tenido presencia medular en el auge piñero y bananero. Estas empresas reciben un trato diferenciado por parte del gobierno, pues no solo violentan derechos, generan daños socioambientales y profundizan la pobreza, sino que además muchas de ellas no pagan impuestos para contribuir con las necesidades del país, ni asumen el pago de las cuotas de seguridad social. Ante este panorama, Mauricio Castro, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad de Costa Rica, detalló una serie de peticiones a las autoridades del país. A modo de llamado urgente y vehemente a la población en general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos y exigimos atender las siguientes demandas. Primero, que se proceda a implementar en lo inmediato las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales en las empresas vinculadas a la actividad agroexportadora, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales. Por último, las organizaciones también pidieron que se sancione las empresas que no cumplan con las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia, así como que se castigue a quienes violen los derechos esenciales de los trabajadores con todo el peso de la ley. Hoy en nuestra sección de Animales en Libertad le presentamos a los pingüinos Magallanes. En el año 1520 un tripulante de la expedición de Fernando de Magallanes los observó por primera vez y los describió como unos gansos extraños. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Les presentamos a los pingüinos de Magallanes. Estas especies son de tamaño medio. Algunos ejemplares pueden medir entre 35 y 45 centímetros de altura. Su peso promedio es de 3 kilogramos. Las alas de este pingüino, también conocido como patagónico, son cortas y fuertes, por lo cual son inútiles para volar. Más bien actúan como aletas propulsoras que les permiten alcanzar velocidades de hasta 45 kilómetros por hora. Su natación también se ve favorecida por su esternón macizo y fuertes músculos pectorales. La visión de este pingüino está adaptada al agua, por lo que en tierra prácticamente no ve. Estos pingüinos son monógamos y anidan en colonias ubicadas en sitios de la costa con suelos blandos donde puedan cavar sus nidos. Las hembras de la especie ponen 2 huevos durante el mes de octubre, los cuales tras 42 días de incubación se abren para dar vida a las nuevas crías. Los pequeños pingüinos serán independientes entre febrero y marzo, mientras durante el mes de abril mudarán sus plumas para la migración. Estas aves ingieren su comida en el agua y filtran la sal del mar mediante unas glándulas excretoras ubicadas en el ángulo anterior de su cavidad orbitaria. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. Tras la huella de Darwin. Hace 30 años la psicología prácticamente estaba fijada en lo que hacen los humanos y nada más. Darwin nos acompaña en cada hecho de nuestra vida cotidiana. Un documental que pretende demostrar esta teoría con un caso moderno. También puede explicar Darwin quiénes somos y por qué somos como somos. Hemos desarrollado estrategias de subsistencia diferentes al resto de las especies. Somos muy especiales. El 5 de julio a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche. En 13,
Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Gracias por informarse con Costa Rica Noticias. Comprar el diario en su casa es más costoso desde ayer. Esto porque empezó a regir el cobro del 1% del impuesto del valor agregado. Además, el sector turismo y construcción también deberán cancelar más dinero debido al incremento del 4% del IVA. Desde este 1 de julio la canasta básica es más cara. El arroz, los frijoles, la leche, la carne y 191 productos más serán más costosos para los costarricenses. Esto por la entrada en vigencia del 1% del impuesto de valor agregado, la cual ya los comercios comenzaron a aplicar. Nos avisaron ayer en la tarde porque salió a las 2 de la tarde el aviso ayer y ya desde ayer estuvimos cambiando los precios, poniéndole el 1%. ¿Cuáles son algunos de los precios que han cambiado? Por ejemplo, los frijoles, el arroz, lo que es maíz blanco, cascado, los atunes, los enlatados, digamos, las leches en polvo. Cambia, qué sé yo, el costo del bistec, del kilo de bistec, ayer a hoy. En promedio 50 colones. Ahí no es mucho, pero sí, ¿veis? Estamos hablando del 1%. 50 colones ahí en promedio el bistec. ¿Les preocupa la situación como comerciantes de que la gente tenga que comprar menos? De hecho que sí, porque a raíz de toda la situación que se está dando con el coronavirus y todo eso, no hay poder adquisitivo de los clientes, entonces cada vez compran menos carnes. La situación era desconocida para algunos consumidores, otros tenían conocimiento, pero en lo que ambos coinciden es que les preocupa que todos los precios sigan subiendo, más con la situación actual. No, de hecho, sí sabía que ya el IVA estaba puesto, ¿verdad? Pero no sabía lo de hoy. Ahora, ¿le preocupa que esté más caro lo que es el tema de canasta básica? Como digo, arroz, frijoles, leche. Claro que sí, porque son productos básicos, ¿verdad? Que la mayoría de las personas compran y ya que esté más caro, creo que ciertas personas las van a comprar porque las necesitan, pero puede que dejen de comprarlas o que las reemplacen por otras. Algo que golpea mucho a las personas que por lo menos no tienen trabajo estable y trabajan por días o por horas. Las personas que trabajan la semana completa, sí, pues ahí se defienden, Pero es que el IVA no solo llegó a la canasta básica, sino que también lo hizo en el sector del turismo y la construcción, aquí con un 4%, situación que hizo levantar la voz a los representantes de este sector. Hoy, lamentablemente, entra a regir un nuevo impuesto para el sector construcción, en tiempos donde la construcción lleva 17 meses en crecimiento continuo. Una casa que entró al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos antes del 30 de septiembre del año pasado cuesta hoy un 3% más que hace un año. Y si no entró en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos antes de esa fecha, cuesta alrededor de un 9% más. Necesitamos que los diputados aprueben los dos proyectos de ley que actualmente se encuentran en la Asamblea. Uno, que recupera la gradualidad para todos los proyectos de construcción independientemente de la fecha que entren al colegio. Y dos, que posterga la entrada en vigencia de este impuesto al menos un año. Para reactivarnos debemos ser competitivos, establecer ofertas, descuentos, promociones para atraer al turismo local e internacional. Aplicar el impuesto al valor agregado a partir del 1 de julio nos va a encarecer y perderemos competitividad, por lo que la Cámara Nacional de Turismo Canatur
solicita respetuosamente a la Asamblea Legislativa postergar por 1 año la implementación del impuesto del IVA. En la Asamblea Legislativa hay 28 propuestas que buscan poner una suspensión a la entrada del IVA. Sin embargo, al día de hoy no hay un acuerdo en firme de cuál podría ser la alternativa final para discutir en el Congreso. El Ministerio de Hacienda vuelve a realizar cambios en su equipo gerencial. La cartera anunció que Carlos Vargas regresa a la Dirección General de Tributación después de haber sido destituido por el exministro Rodrigo Chávez. Y pagar el impuesto que autoriza. Carlos Vargas Durán asumirá nuevamente la Dirección General de Tributación en sustitución de Priscila Zamora Rojas. Así lo anunció el Ministerio de Hacienda este miércoles. Vargas, quien tenía 8 años en el cargo, fue destituido por el exministro Rodrigo Chávez, quien renunció por discrepancias con el presidente Alvarado a 6 meses de haber asumido la cartera. Asimismo, la Dirección General de Hacienda será asumida como recargo por la viceministra Alejandra Hernández Sánchez tras la renuncia de Víctor Carvajal, la cual se hizo efectiva este 1 de julio. Para el profesor en finanzas Daniel Zúcar, estos continuos cambios podrían ser perjudiciales para el sistema tributario, situación que envía un mensaje confuso a la población. Por supuesto que manda un mensaje de que algo está sucediendo dentro del Ministerio de Hacienda, que en los últimos 7-8 meses ha tenido una gran cantidad de variantes y lamentablemente no ejerce un mensaje claro y constante y sólido para lo que pueden ser las finanzas públicas de Costa Rica, puesto que los líderes de este ministerio han sido cambiados prácticamente en muy poco tiempo. Lamentablemente, estas calificadoras de riesgo estarán viendo y monitoreando estos cambios. Recordemos que estamos hablando de personajes muy fuertes y muy importantes que anteriormente habían sido desvinculados de Hacienda y que hoy vuelven otra vez a entrar a la palestra. Estos cambios se dan tras poco más de un mes de labor ministerial por parte de Elian Villegas, quien afirmó que necesitaba valorar los cambios antes hechos por el jerarca anterior. Además, coinciden con la entrada en vigencia del IVA a la canasta básica, turismo y construcción. Sin dañar la capa asfáltica ni causar afectación al tránsito y en un tiempo récord de 7 días, Acueductos y Alcantarillados construyó la tubería sanitaria ubicada en la carretera de circunvalación, a la altura de la rotonda de las garantías sociales. Esta tecnología está seleccionada en tramos con características específicas como tipo de terreno, profundidades mayores a los 5 metros y otros factores técnicos. Su proyecto, que es parte del megaproyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José, también está realizando intervenciones en Alajuelita, la ruta 215, ruta frente a Multiplaza del Este y en las cercanías de la Escuela de Policías. Hacemos los trabajos de colocación de tubería en 600 milímetros por medio del método de microtubuleo. Este método no es un método que no es invasivo, no se tuvo que cortar la estructura de asfalto existente, sino que se colocó la tubería de manera subterránea. No hubo ninguna afectación en cuanto al tránsito y los trabajos se finalizaron, además de esto, en 7 días, que cuando hubiera sido por el método tradicional de colocar por medio de zanja abierta, se hubiera durado aproximadamente 30 días. Entonces, para comentarle de que se realizaron de manera exitosa. Desde hace 4 meses, miles de costarricenses aplican la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, hoy los teletrabajadores deben asumir costos como luz, agua e inclusive factores de salud como problemas de su espalda. ¿Puede cambiar esta situación tanto para el patrono como para el trabajador? Él es Anthony Fonseca, trabaja en soporte técnico de Latinoamérica para HP y desde el 16 de marzo anterior se encuentra teletrabajando. Anthony empezó a sentir dolores en su espalda desde hace algunos días atrás, lo que lo llevó a invertir en una silla ergonómica que tiene costos entre los 90 y 120 mil colones. Además, tuvo que pagar más dinero por su recibo de luz y agua desde que trabaja en su hogar. Al pasar 8 horas diarias en una silla no adecuada, me estaba afectando con dolores de espalda por motivos de la mala posición, lo cual tuve que adquirir una nueva silla para mejorar la posición a la hora de trabajar. Lo cual para mí el teletrabajo es una excelente opción, ya que nos ayuda a no exponernos a la situación actual que vive el país.
El caso que vive Anthony puede ser muy conocido para miles de costarricenses que hoy realizan la modalidad de teletrabajo, el cual sin duda alguna llegó para quedarse. Pero, ¿qué pasa con estas inversiones que tengo que cancelar yo de mi bolsillo? ¿Es posible que el patrón no me los compense? El teletrabajo se da el acuerdo mutuo entre las partes, ya sea justamente para acordar el pago de los recibos, ya sea de internet y electricidad. Asimismo, es importante también resaltar que el patrono igual puede proporcionar las herramientas de trabajo al trabajador, por ejemplo, el equipo de cómputo, el equipo ergonómico, la silla, el escritorio. Pero tal y como le pasa a Anthony, muchos de estos teletrabajadores hoy podrían sufrir, por ejemplo, contracturas, dolores musculares, problemas de espaldas, entre otros malestares físicos. Y entonces surge la duda, ¿si tengo la cobertura de trabajo a pesar de estar en mi casa? Desde la perspectiva de la cobertura del seguro de riesgos del trabajo, debemos indicar que los teletrabajadores, en tanto estén en la ejecución de sus trabajos, están cubiertos por riesgos del trabajo al amparo de la póliza suscrita por cada uno de los patronos. Y en este caso, al igual que en todos los demás casos de riesgos del trabajo, el patrono debe cumplir con la obligación establecida en el artículo 214, que es indagar todas las circunstancias que mediaron en el acaecimiento del evento, de previo reportarlo al INSS en los formularios o por la vía electrónica que estaban diseñados, y que el trabajador reciba la atención médica al amparo del seguro de riesgos del trabajo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo salgo a correr en mis horas laborales y sufro un accidente? O si reporto que estoy teletrabajando desde mi casa y lo estoy haciendo desde la playa. ¿Puedo aún así aplicar mi póliza de trabajo o corro algún riesgo de sanción? Asimismo, es muy importante también resaltar que los trabajadores podrían ser sancionados de igual forma si hacen abandono de labores. Es decir, una persona, por ejemplo, no podría salir a correr, ir a hacer ejercicio o salir a la farmacia o al supermercado si no tiene el permiso previo de su jefatura inmediata. Y esto podría ser una causal de sanción por abandono de labores e incluso hasta un despido. El 18 de septiembre anterior, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la ley de teletrabajo que había sido aprobada a finales del mes de agosto en el Congreso. Actualmente, solo en el sector público se encuentran teletrabajando 58.539 personas. El coronavirus lanza a más jóvenes colombianos a las unidades de cuidados intensivos. Después de 10 días, Miguel Velandia despertó del coma. Estuvo intubado en una unidad de terapia intensiva en Bogotá a causa de la COVID-19. Como muchos jóvenes, creyó que esta pandemia solo podía matar a los ancianos. Enfermeros y doctoras y doctores me decían que yo era un milagro, que les parecía verdaderamente increíble estar hablando conmigo, que prácticamente yo morí 3 veces y como que me resucitaron. Con 31 años y sin ninguna enfermedad previa, se sentía blindado, pero contrajo el nuevo coronavirus, tal vez en un mercado cuando tuvo un descuido con el cubrebocas. O sea, totalmente mi vida cambió o está cambiando. Duré un mes en el hospital, tengo que durar otro mes acá encerrado, sin contacto con el exterior, sin poder trabajar. Miguel logró curarse, pero a raíz de la enfermedad desarrolló un trastorno que le impide levantar su pierna izquierda y los médicos no saben si recuperará el movimiento plenamente. Además, debió ser intervenido para drenarle los pulmones. Este tecnólogo en finanzas es parte del grupo de entre 20 y 39 años que más contagios suma en Colombia. Según las autoridades, el 45% de los infectados tiene ese rango de edad. Uno espera que un paciente joven, por ser joven, responda mucho más fácil a los tratamientos que les están dando. Pero pues vemos que realmente no es así. O sea, hemos tenido gente muy joven que ha fallecido a raíz del COVID-19. Bogotá, con el 30% de los casos en Colombia, es el epicentro de la pandemia en el país. El 14% de los 146 pacientes con COVID-19 en terapia intensiva tiene ese rango de edad, aunque la mortalidad es baja, con 5% contra 73% en el caso de las personas entre 60 y 99 años. Anhelo y quiero en mi corazón que el Señor los saque de aquí muy pronto a Él y a todos los que están y los que van llegando.
Médicos y expertos hacen énfasis en que los jóvenes siguieron saliendo, cuando el gobierno decretó un encierro estricto para casi 3 millones de personas mayores de 70 años hasta finales de agosto. Que las personas entre 20 y 40 años se están viendo más afectadas, tal vez es porque es el mayor de número de personas que están saliendo a trabajar, a hacer sus actividades y las que mayor tiempo están expuestas al contagio de esto. Y ante la crisis económica, las autoridades liberaron más actividades, pese a que diario crecen los casos y las muertes. Juez mexicano estima la verdad histórica sobre el caso de Ayotzinapa. Se acabó. El fiscal general de México, Alejandro Gertz, desestimó el martes la denominada verdad histórica, defendida por el gobierno anterior, en la que se atribuía solo a narcotraficantes la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República solicitó ante un juez de distrito de procesos penales federales 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. A todos ellos se les acusa por delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada. Según las nuevas investigaciones, se localizaron restos humanos en la zona donde habrían asesinado a los chicos, los cuales fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria. Esta institución ya había realizado estudios a otros restos humanos y se logró identificar a uno de los estudiantes. Además, la Fiscalía confirmó que Tomás Cerón, que fue uno de los principales investigadores, es buscado por la Interpol, luego de confirmarse que salió de México. Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos Tomás Zeta, quien huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización. Este caso provocó una ola de indignación internacional y críticas contra el entonces presidente Enrique Peña Nieto. En septiembre pasado, el actual gobierno encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador clasificó este caso como desaparición forzada por agentes del Estado. Aeroméxico pide acogerse a la bancarrota en Estados Unidos para reestructurarse después de la crisis por el COVID-19. Aeroméxico se acogió a la ley de bancarrota de Estados Unidos para reestructurar su deuda debido al impacto del nuevo coronavirus en la industria de la aviación. El capítulo 11 permite a las empresas reestructurarse financiera y operativamente, con la supervisión de un tribunal estadounidense protegiéndose del riesgo de demandas de acreedores mientras continúan operando. La aerolínea, la principal en México y una de las mayores de Latinoamérica, anunció que no interrumpirá sus operaciones y que los boletos, reservaciones, vouchers electrónicos y sus sistemas de puntos seguirán siendo válidos y estarán disponibles para su uso. Aeroméxico es la tercera gran línea aérea latinoamericana en recurrir a la ley de bancarrota, luego de que LATAM y Avianca, las dos mayores del continente, hicieran lo mismo el mes pasado, golpeadas por la parálisis de la aviación comercial generada por el nuevo coronavirus. Hasta finales de mayo, el número de vuelos en toda la región se había desplomado un 93%, generando una pérdida estimada en $18,000 millones, según cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que estima que las aerolíneas latinoamericanas tardarán hasta 3 años en recuperar los niveles de vuelos y pasajeros que tenían antes de la crisis por la COVID-19. México, Estados Unidos y Canadá estrenan un nuevo acuerdo comercial en medio de la pandemia. Entra en vigor el nuevo Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá-TEMEC reemplaza el miércoles al Telecán que regía desde 1994. Autoridades y analistas ven con esperanza el pacto, a pesar de las incertidumbres que supone la pandemia de COVID-19, que ha alterado gravemente los intercambios y las cadenas de suministro. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador espera incluso viajar en los próximos días a Washington para celebrar el acuerdo. Se abran. Voy a participar, atestiguar el inicio del tratado que considero nos va a ayudar mucho a los 3 países, a las 3 naciones y a los 3 pueblos. A Canadá, a Estados Unidos y a México. A eso voy. Antes de la pandemia del nuevo coronavirus, México, Canadá y Estados Unidos representaban cerca del 30% del Producto Interno Bruto Mundial.
El flujo comercial entre los tres países alcanzó 1,2 billones de dólares en 2019. Desde su llegada al poder, el presidente estadounidense Donald Trump promovió la negociación de un nuevo tratado regional, ya que consideraba al Telecán perjudicial para los intereses de su país. El TEMEC conserva la mayoría de las medidas de libre comercio del Telecán, pero presenta importantes cambios para las reglas de origen de la industria automotriz. En particular, que el 75% de la producción debe tener insumos norteamericanos y que entre el 40 y el 45% debe ser fabricado por operarios que ganen al menos $16 por hora. Pero esas disposiciones no necesariamente asegurarían el regreso de las fábricas a Estados Unidos como esperaba Trump. El Nikkei Asian Review informó el fin de semana que los fabricantes de automóviles japoneses están optando por pagar más a los trabajadores mexicanos o incluso pagar más aranceles antes que mudar sus plantas, lo cual sería más costoso. Bien, de esta manera vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. Siempre me fue la actividad política muy cercana. Ahí me enseñaron a levantar letra por letra, digamos, los folletos. Las ganas de vivir de diferentes maneras es lo que une nuestras historias en Cine en Cortos. Coser mucho para sacar a mis hijos a flote. A las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Por favor, grite o haga algún sonido. Después del terremoto del 16 de abril de 2016, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, en costa ecuatoriana, varias personas reflexionan su sentido de vida a través del arte y la creación. Todos los días el faro soporta las olas que van y vienen, lo golpean y él está de pie. Soportó el terremoto de pie y no se cayó. Para nosotros un símbolo de resistencia y de fortaleza. 10 historias en abril, un documental impactante. Solo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Soy Andrés Ortiz, gracias por acompañarnos en la presente edición de Costa Rica Noticias de hoy jueves 2 de junio. Vamos a ver de inmediato nuestros titulares. Universidad de Costa Rica y distintas organizaciones suscribieron un acuerdo que le piden al gobierno el cumplimiento a cabalidad de sanciones contra empresas de monocultivos en la zona norte. Sindicatos médicos exigen a la Caja Costarricense del Seguro Social información detallada sobre donación de equipo procedente de China. Comprar el diario de su casa es más costoso desde ayer. Esto porque empezó a regir el cobro del 1% del IVA. Ministerio de Hacienda anunció regreso de Carlos Vargas a la Dirección General de Tributación. Personas que estuvieron en un centro de atención para pacientes COVID-19 en San Ramón regresaron a sus hogares. Este martes, además de la Comisión Nacional de Emergencia, reportó que una funcionaria dio positivo con el virus. Después de permanecer 18 días de aislamiento en un centro de atención para personas positivas por COVID-19, 20 pacientes de San Isidro de Peñas Blancas, del cantón de San Ramón, retornaron a sus viviendas luego de vencer el virus, afirmó el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias. El pasado 13 de junio, en el cantón de San Ramón, se dio la habilitación de un albergue al cual se movilizaron 20 personas positivas por COVID-19. Se realizó una coordinación directa con la Intendencia Municipal, con el Ministerio de Salud, con la Caja Costarricense del Seguro Social, con el Ministerio de Seguridad Pública, con la Policía Municipal, con la Comisión Nacional de Emergencias,
se hicieron contrataciones de la administración del albergue y se facilitó la alimentación para las personas que iban a estar en aislamiento. El presidente de esta entidad, Alexander Solís, dijo que estos lugares permiten evitar la propagación en la comunidad y brindar una mejor atención a personas que no pueden hacer la cuarentena en sus viviendas porque no tienen las condiciones para aislarse. Por ahora, las autoridades mantienen habilitados centros de atención en San José, Guanacaste y en San Ramón de Alajuela. Sin embargo, evalúan habilitar centros en otros cantones de forma preventiva. Por otra parte, en esta institución informaron que se reportó un primer caso positivo de una funcionaria que pertenece al área administrativa. Ante esta situación, reforzaron una serie de medidas preventivas de acuerdo con el protocolo establecido por el Ministerio de Salud y se investigan a los funcionarios que tuvieron contacto directo con ella, enfatizó la directora ejecutiva de la entidad. El nexo epidemiológico se ha establecido que es externo. Igualmente se ha realizado una investigación a lo interno para establecer quiénes han sido los contactos directos con esta persona positiva, los cuales serán abordados en los próximos días por el Ministerio de Salud para hacer las pruebas correspondientes. Igualmente, la Comisión Nacional de Emergencias desde el inicio de la pandemia ha establecido estrictas normas de seguridad para la protección de los funcionarios, así como de las burbujas familiares. Mata agregó que trabajan en la desinfección del edificio donde se encuentra el área administrativa. La comisión tiene aproximadamente 160 trabajadores distribuidos en 3 edificios, lo que permite un distanciamiento controlado entre sus colaboradores y en cada uno de ellos hay un estricto control y medidas de seguridad para los funcionarios. Sindicatos médicos exigen a la Caja Costarricense del Seguro Social ceder información detallada y específica sobre la donación de equipo de protección personal procedente de China. Los gremios temen que, al igual que en España, los equipos entregados no sean de la calidad necesaria para evitar un contagio. Desde el inicio de la pandemia, Costa Rica ha recibido sustanciosas donaciones de equipo de protección médico. Mucho de este proviene de China, Estados Unidos y otras diplomacias amigas de nuestro país que han colaborado con la causa. Hemos recibido ya de la República Popular China, de los Estados Unidos, hemos recibido varias donaciones de Emiratos Árabes Unidos. Hemos recibido donaciones de Holanda y de todo tipo de empresas también que han llegado a donar insumos o servicios. Así que realmente en estos momentos donde tenemos una pandemia mundial, también estamos viendo una solidaridad mundial. Incluso más recientemente, este martes, el país recibió 300.000 mascarillas KF94 por parte de representantes de Corea del Sur, mientras que Rusia anunció que en los próximos días llegará una donación de 4.000 pruebas para detectar el COVID-19. No obstante, este tipo de acciones preocupan a los sindicatos médicos, en especial los de especialistas, pues temen que a Costa Rica le suceda lo de otros países como España, que tuvieron importantes donaciones que no cumplieron con las normas de calidad. La principal inquietud de este gremio es el material procedente de China y por esta razón recurrieron a la Sala Constitucional para lograr que la Caja brinde en forma oportuna y detallada información sobre los insumos donados. Consecuentes a la preocupación que hemos tenido por mantener con equipo de bioprotección suficiente a los médicos y al cuerpo de salud en general, hacemos esa solicitud. Desafortunadamente no nos hacen respuesta que en el plazo de ley tenía que hacerse. Así que el 1 de junio, mediante amparo, solicitamos esto a la Sala Cuarta, como un derecho que tenemos los costarricenses a este tipo de información pública. El pasado 26 de junio, la Sala Cuarta nuevamente nos da la razón y le exige a la Caja entregarnos esta documentación. Es una lástima que tengamos que interponer recursos de amparo para que la institución nos entregue información pública.
Al ser consultado sobre el tema, el presidente de la Caja señaló que los sindicatos deben confiar en los protocolos establecidos por la entidad, a través de los cuales se realiza inspección y pruebas para que el material ingrese a los hospitales. El mundo entero compra productos en China, también se compran en otros países, pero comprar o recibir una donación de China es como en todo lado, hay todas las calidades. Y lo que nosotros hemos recibido de China ha pasado a cuarentena, que es un área de separación en el área de almacenamiento y distribución de la caja. Se hace el análisis de todas las propiedades físicas, de lo que aplica para esos productos. En el caso de China era principalmente equipo de protección personal y el producto era de excelente calidad. Entonces, eso pueden estar tranquilos de que lo que les estamos dando es material que funciona. La gerencia de logística de la Caja suministró la información ante el requerimiento de la Sala Constitucional con material diverso, alguno proveniente en inglés y en chino. No obstante, para los sindicatos esto no es suficiente y solicitan demostrar si la gerencia o cualquier otra autoridad sanitaria del país ha solicitado a los donantes los nombres de los fabricantes, marcas, modelos y cualquier otra información para compararlo con lo recibido y así reducir el riesgo de la exposición. 4 pacientes recuperados de COVID-19 contaron al país su experiencia y la de sus familias. El presidente Carlos Alvarado recibió a estos costarricenses en su despacho para enviar un mensaje sobre la seriedad y complejidad de padecer esta enfermedad. Javier, Elciana, Jorge y Christopher son 4 costarricenses recuperados de COVID-19, mientras que Madeleine es hija de un paciente que ya es libre del virus. Ellos 5 contaron sus experiencias a la población a través de un conversatorio con el presidente Carlos Alvarado y con el ministro de Salud Daniel Salas. Entre los invitados estuvo Christopher Zamora, quien fue el primer paciente que ingresó al Centro Especializado de Atención de Pacientes COVID-19 CEACO y debido a su experiencia tomó la decisión de ser donador de plasma sanguíneo. A la fecha ya lo ha realizado en 3 ocasiones. Cuando uno pasa lo que pasó, uno tiene que tener un sentido de responsabilidad para con el resto de personas. Uno tiene que buscar la forma de cómo ayudar. Hay muchas personas que no pueden donar por X o Y motivos específicamente médicos, pero los que sí pueden, por hacer también aprovechar el momento para hacer el llamado y que se acerquen. El cantante nacional Jorge Chicas estuvo en la mesa y contó que su hermana, mamá y papá fueron víctimas de la pandemia. El artista explicó que solo experimentó pérdida del olfato, pero su padre fue quien llevó la peor parte al estar 18 días en una unidad de cuidados intensivos. Lo que es tener un paciente en cuidados intensivos es complicado, psicológicamente más que todo, porque tenés que entender que puede ser la última vez. Yo le decía a la gente, mi papá lo vinieron a recoger a la casa, lo montaron en una ambulancia y se lo llevaron al hospital al hospital San Juan de Dios y yo decía, podía ser la última vez en la que yo podía ver a mi papá. Mi última visión de mi papá era montándose en una ambulancia y listo, ¿verdad? Y el recibir información únicamente por teléfono, esperar a que te llamen, recalcando que el labor que está haciendo la Caja, en realidad los doctores, los hospitales, incluso la ayuda psicológica, alimenticia, todo, ¿verdad? Ha sido magnífica. En mi caso ha sido espectacular y lo he recalcado cada vez que me preguntan. Javier Blackshow, exfuncionario del Hospital México y actual pensionado, estuvo internado 10 días en cuidados intensivos del Hospital Calderón Guardia y reconoció la labor de las autoridades de salud. No obstante, hace un llamado a la población. Yo lo que quiero es que esto no es un juguete. Esto es el ministerio, el gobierno. Hay mucha gente que dice que el gobierno está inventando esas cosas. Oiga, hasta con nombre le puedo decir. Okay. Cuando, ojalá que no, pero cuando llegue, acomodamos con que no hacemos caso, ahorita vamos a tener los hospitales saturados. Cuando los ven tirados ahí, ojalá un hijo de uno, tirado ahí en el suelo, en una bolsita, porque no pudieron llegar a tiempo. Ojalá que no lleguemos a eso, pero acomodamos en escala. Ojalá que no.
La participación de Elsiana López en este conversatorio fue su primera salida de casa, luego de haber egresado de una UCI en donde estuvo 28 días internada en un coma inducido. Fue algo terrible que en mi vida había pasado, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí estoy y un consejo para el pueblo de Costa Rica es que es demasiado dura esa enfermedad como para que no nos cuidemos, que por un simple lavado de manos, que nos cuidemos un poco para no pasar lo que se vive, porque es demasiado fuerte. Por último, Madeleine París relató lo doloroso que fue el proceso de la enfermedad provocado por el virus y lo difícil que ha sido la recuperación de su padre de 57 años de edad y sin factores de riesgo, quien estuvo internado 53 días en una unidad de cuidados intensivos, perdió 30 kilos y continúa sin poder caminar por sí solo. Mi papá perdió 30 kilos estando en la UCI. Sus riñones dejaron de funcionar del todo, se complicó con edema pulmonar. Todas las máquinas disponibles en el México se las pusieron. Y rescato también, y quiero hacer un llamado a las personas para que donen no solo su plasma, los que se han recuperado, sino también la gente sana, porque se necesitan reservas de sangre de todo tipo. Mi papá tuvo complicaciones de hemorragia que también, o sea, si de no haber tenido reservas, se nos hubiera ido. El presidente Alvarado afirma que más allá de poner estereotipos, el objetivo de este encuentro fue darle rostro a este trabajo que se ha venido realizando, mientras que el ministro de Salud, Daniel Salas, afirma que cada cifra anunciada es una persona que se debe tomar en cuenta. Cuando yo digo una cifra, yo digo 150, 130. O sea, ahí hay personas detrás, hay aspiraciones, hay vidas que han querido seguir adelante y que algunas lamentablemente no lo van a lograr, pero que ocupamos ese compromiso de la población porque esto todavía falta bastante y tenemos que aprender que es un mundo diferente. Todos los participantes fueron enfáticos de que para disminuir el avance del virus en Costa Rica es necesario que las personas refuercen las medidas de higiene como lavado de manos, protocolo al toser y estornudar, distanciamiento físico, así como el uso correcto de mascarillas o caretas de protección. La Universidad de Costa Rica y distintas organizaciones suscribieron un acuerdo en el que piden al gobierno el cumplimiento a cabalidad de sanciones contra empresas de monocultivos en la zona norte que no respeten los derechos laborales. El programa de kioscos socioambientales de la Universidad de Costa Rica, junto con otras organizaciones políticas, ambientales, académicas y feministas, hicieron un llamado al gobierno para pedir cuentas a las empresas de monocultivos y empacadoras de la zona norte al cumplimiento de los derechos humanos. Estas empresas han estado en la mira de las autoridades ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en los trabajadores e incumplimiento de las medidas sanitarias. Mediante una transmisión vía Facebook Live esta mañana de miércoles, la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica realizó el siguiente pronunciamiento. Si advertimos el conjunto de transformaciones estructurales e institucionales con impacto en el agro costarricense promovidas por las autoridades nacionales en las últimas 3 décadas, es posible afirmar que el Estado ha tenido presencia medular en el auge piñero y bananero. Estas empresas reciben un trato diferenciado por parte del gobierno, pues no solo violentan derechos, generan daños socioambientales y profundizan la pobreza, sino que además muchas de ellas no pagan impuestos para contribuir con las necesidades del país, ni asumen el pago de las cuotas de seguridad social. Ante este panorama, Mauricio Castro, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad de Costa Rica, detalló una serie de peticiones a las autoridades del país. A modo de llamado urgente y vehemente a la población en general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos y exigimos atender las siguientes demandas. Primero, que se proceda a implementar en lo inmediato las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales en las empresas vinculadas a la actividad agroexportadora, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales. Por último, las organizaciones también pidieron que se sancione las empresas que no cumplan con las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia, así como que se castigue a quienes violen los derechos esenciales de los trabajadores con todo el peso de la ley.
Hoy en nuestra sección de Animales en Libertad le presentamos a los pingüinos Magallanes. En el año 1520, un tripulante de la expedición de Fernando de Magallanes los observó por primera vez y los describió como unos gansos extraños. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Les presentamos a los pingüinos de Magallanes. Estas especies son de tamaño medio. Algunos ejemplares pueden medir entre 35 y 45 centímetros de altura. Su peso promedio es de 3 kilogramos. Las alas de este pingüino, también conocido como patagónico, son cortas y fuertes, por lo cual son inútiles para volar. Más bien actúan como aletas propulsoras que les permiten alcanzar velocidades de hasta 45 kilómetros por hora. Su natación también se ve favorecida por su esternón macizo y fuertes músculos pectorales. La visión de este pingüino está adaptada al agua, por lo que en tierra prácticamente no ve. Estos pingüinos son monógamos y anidan en colonias ubicadas en sitios de la costa con suelos blandos donde puedan cavar sus nidos. Las hembras de la especie ponen 2 huevos durante el mes de octubre, los cuales tras 42 días de incubación se abren para dar vida a las nuevas crías. Los pequeños pingüinos serán independientes entre febrero y marzo, mientras durante el mes de abril mudarán sus plumas para la migración. Estas aves ingieren su comida en el agua y filtran la sal del mar mediante unas glándulas excretoras ubicadas en el ángulo anterior de su cavidad orbitaria. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. Uno de los eventos más tradicionales en Aguascalientes, México. Una fiesta donde se funden color, música, teatro y toros. La Feria de San Marcos. Vívalo este 12 de julio en un gran especial a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por informarse con Costa Rica Noticias. Comprar el diario en su casa es más costoso desde ayer. Esto porque empezó a regir el cobro del 1% del impuesto del valor agregado. Además, el sector turismo y construcción también deberán cancelar más dinero debido al incremento del 4% del IVA. Desde este 1 de julio la canasta básica es más cara. El arroz, los frijoles, la leche, la carne y 191 productos más serán más costosos para los costarricenses. Esto por la entrada en vigencia del 1% del impuesto de valor agregado, la cual ya los comercios comenzaron a aplicar. Nos avisaron ayer en la tarde porque salió a las 2 de la tarde el aviso ayer y ya desde ayer estuvimos cambiando los precios, poniéndole el 1%. ¿Cuáles son algunos de los precios que han cambiado? Por ejemplo, los frijoles, el arroz, lo que es maíz blanco, cascado, los atunes, los enlatados, digamos, las leches en polvo. Cambia, qué sé yo, el costo del bistec, del kilo de bistec, ayer a hoy. En promedio 50 colones. Ahí no es mucho, pero sí, ¿veis? Estamos hablando del 1%. 50 colones ahí en promedio el bistec. ¿Les preocupa la situación como comerciantes de que la gente tenga que comprar menos? De hecho que sí, porque a raíz de toda la situación que se está dando con el coronavirus y todo eso, no hay poder adquisitivo de los clientes, entonces cada vez compran menos carnes. La situación era desconocida para algunos consumidores, otros tenían conocimiento, pero en lo que ambos coinciden es que les preocupa que todos los precios sigan subiendo, más con la situación actual. No, de hecho, sí sabía que ya el IVA estaba puesto, ¿verdad? Pero no sabía lo de hoy. Ahora,
¿Le preocupa que esté más caro lo que es el tema de canasta básica? Como digo, arroz, frijoles, leche. Claro que sí, porque son productos básicos, ¿verdad? Que la mayoría de las personas compran, y ya que esté más caro, o sea, creo que ciertas personas la van a comprar porque las necesitan, pero puede que dejen de comprarlas o que las reemplacen por otras. Algo que golpea mucho a las personas que por lo menos no tienen trabajo estable y trabajan por días o por horas. Las personas que trabajan la semana completa, sí, pues ahí se defienden, Pero es que el IVA no solo llegó a la canasta básica, sino que también lo hizo en el sector del turismo y la construcción, aquí con un 4%, situación que hizo levantar la voz a los representantes de este sector. El día de hoy, lamentablemente, entra a regir un nuevo impuesto para el sector construcción, en tiempos donde la construcción lleva 17 meses en crecimiento continuo. Una casa que entró al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos antes del 30 de septiembre del año pasado cuesta hoy un 3% más que hace un año. Y si no entró en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos antes de esa fecha, cuesta alrededor de un 9% más. Necesitamos que los diputados aprueben los dos proyectos de ley que actualmente se encuentran en la Asamblea. Uno, que recupera la gradualidad para todos los proyectos de construcción independientemente de la fecha que entren al colegio. Y dos, que posterga la entrada en vigencia de este impuesto al menos un año. Para reactivarnos debemos ser competitivos, establecer ofertas, descuentos, promociones para atraer al turismo local e internacional. Aplicar el impuesto al valor agregado a partir del 1 de julio nos va a encarecer y perderemos competitividad, por lo que la Cámara Nacional de Turismo Canatur solicita respetuosamente a la Asamblea Legislativa postergar por un año la implementación del impuesto del IVA. En la Asamblea Legislativa hay 28 propuestas que buscan poner una suspensión a la entrada del IVA. Sin embargo, al día de hoy no hay un acuerdo en firme de cuál podría ser la alternativa final para discutir en el Congreso. El Ministerio de Hacienda vuelve a realizar cambios en su equipo gerencial. La cartera anunció que Carlos Vargas regresa a la Dirección General de Tributación después de haber sido destituido por el exministro Rodrigo Chávez. Y pagar el impuesto que autoriza. Carlos Vargas Durán asumirá nuevamente la Dirección General de Tributación en sustitución de Priscila Zamora Rojas. Así lo anunció el Ministerio de Hacienda este miércoles. Vargas, quien tenía 8 años en el cargo, fue destituido por el exministro Rodrigo Chávez, quien renunció por discrepancias con el presidente Alvarado a 6 meses de haber asumido la cartera. Asimismo, la Dirección General de Hacienda será asumida como recargo por la viceministra Alejandra Hernández Sánchez tras la renuncia de Víctor Carvajal, la cual se hizo efectiva este 1 de julio. Para el profesor en finanzas Daniel Zúcar, estos continuos cambios podrían ser perjudiciales para el sistema tributario, situación que envía un mensaje confuso a la población. Por supuesto que manda un mensaje de que algo está sucediendo dentro del Ministerio de Hacienda, que en los últimos 7-8 meses ha tenido una gran cantidad de variantes y lamentablemente no ejerce un mensaje claro y constante y sólido para lo que puede ser las finanzas públicas de Costa Rica, puesto que los líderes de este ministerio han sido cambiados prácticamente en muy poco tiempo. Lamentablemente, estas calificadoras de riesgo estarán viendo y monitoreando estos cambios. Recordemos que estamos hablando de personajes muy fuertes y muy importantes que anteriormente habían sido desvinculados de Hacienda y que hoy vuelven otra vez a entrar a la palestra. Estos cambios se dan tras poco más de un mes de labor ministerial por parte de Elian Villegas, quien afirmó que necesitaba valorar los cambios antes hechos por el jerarca anterior. Además, coinciden con la entrada en vigencia del IVA a la canasta básica, turismo y construcción. Sin dañar la capa asfáltica ni causar afectación al tránsito, y en un tiempo récord de 7 días, Acueductos y Alcantarillados construyó la tubería sanitaria ubicada en la carretera de circunvalación, a la altura de la Rotonda de las Garantías Sociales. Esta tecnología está seleccionada en tramos con características específicas como tipo de terreno, profundidades mayores a los 5 metros y otros factores técnicos. Su proyecto, que es parte del megaproyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana
metropolitana de San José, también está realizando intervenciones en Alajuelita, la ruta 215, ruta frente a Multiplaza del Este y en las cercanías de la Escuela de Policías. Los trabajos de colocación de tubería en 600 milímetros por medio del método de microtubuleo. Este método no es un método que no es invasivo, no se tuvo que cortar la estructura de asfalto existente, sino que se colocó la tubería de manera subterránea. No hubo ninguna afectación en cuanto al tránsito y los trabajos se finalizaron, además de esto, en 7 días, que cuando hubiera sido por el método tradicional de colocar por medio de zanja abierta, se hubiera durado aproximadamente 30 días. Entonces, para comentarle de que se realizaron de manera exitosa. Desde hace 4 meses, miles de costarricenses aplican la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, hoy los teletrabajadores deben asumir costos como luz, agua e inclusive factores de salud como problemas de su espalda. ¿Puede cambiar esta situación tanto para el patrono como para el trabajador? Él es Anthony Fonseca, trabaja en soporte técnico de Latinoamérica para HP y desde el 16 de marzo anterior se encuentra teletrabajando. Anthony empezó a sentir dolores en su espalda desde hace algunos días atrás, lo que lo llevó a invertir en una silla ergonómica que tiene costos entre los 90 y 120 mil colones. Además, tuvo que pagar más dinero por su recibo de luz y agua desde que trabaja en su hogar. Al pasar 8 horas diarias en una silla no adecuada, me estaba afectando con dolores de espalda por motivos de la mala posición, lo cual tuve que adquirir una nueva silla para mejorar la posición a la hora de trabajar. Lo cual para mí el teletrabajo es una excelente opción, ya que nos ayuda a no exponernos a la situación actual que vive el país. El caso que vive Anthony puede ser muy conocido para miles de costarricenses que hoy realizan la modalidad de teletrabajo, el cual sin duda alguna llegó para quedarse. Pero, ¿qué pasa con estas inversiones que tengo que cancelar yo de mi bolsillo? ¿Es posible que el patrono me los compense? El teletrabajo se da el acuerdo mutuo entre las partes, ya sea justamente para acordar el pago de los recibos, ya sea de internet y electricidad. Asimismo, es importante también resaltar que el patrono igual puede proporcionar las herramientas de trabajo al trabajador, por ejemplo, el equipo de cómputo, el equipo ergonómico, la silla, el escritorio. Pero tal y como le pasa a Anthony, muchos de estos teletrabajadores hoy podrían sufrir, por ejemplo, contracturas, dolores musculares, problemas de espaldas, entre otros malestares físicos. Y entonces surge la duda, ¿si tengo la cobertura de trabajo a pesar de estar en mi casa? Desde la perspectiva de la cobertura del seguro de riesgos del trabajo, debemos indicar que los teletrabajadores, en tanto estén en la ejecución de sus trabajos, están cubiertos por riesgos del trabajo al amparo de la póliza suscrita por cada uno de los patronos. Y en este caso, al igual que en todos los demás casos de riesgos del trabajo, el patrono debe cumplir con la obligación establecida en el artículo 214, que es indagar todas las circunstancias que mediaron en el acaecimiento del evento, de previo reportarlo al INSS en los formularios o por la vía electrónica que estaban diseñados, y que el trabajador reciba la atención médica al amparo del seguro de riesgos del trabajo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo salgo a correr en mis horas laborales y sufro un accidente? O si reporto que estoy teletrabajando desde mi casa y lo estoy haciendo desde la playa. ¿Puedo aún así aplicar mi póliza de trabajo o corro algún riesgo de sanción? Asimismo, es muy importante también resaltar que los trabajadores podrían ser sancionados de igual forma si hacen abandono de labores. Es decir, una persona, por ejemplo, no podría salir a correr, ir a hacer ejercicio o salir a la farmacia o al supermercado si no tiene pues, el permiso previo de su jefatura inmediata. Y esto podría ser una causal de sanción por abandono de labores e incluso hasta un despido. El 18 de septiembre anterior, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la ley de teletrabajo que había sido aprobada a finales del mes de agosto en el Congreso. Actualmente, solo en el sector público se encuentran teletrabajando 58.539 personas. El coronavirus lanza a más jóvenes colombianos a las unidades de cuidados intensivos. Después de 10 días, Miguel Velandia despertó del coma. Estuvo intubado en una unidad de terapia intensiva en Bogotá a causa de la COVID-19.
Como muchos jóvenes, creyó que esta pandemia solo podía matar a los ancianos. Enfermeros y doctoras y doctores me decían que yo era un milagro, que les parecía verdaderamente increíble estar hablando conmigo, que prácticamente yo morí 3 veces y como que me resucitaron. Con 31 años y sin ninguna enfermedad previa se sentía blindado, pero contrajo el nuevo coronavirus, tal vez en un mercado cuando tuvo un descuido con el cubrebocas. O sea, totalmente mi vida cambió o está cambiando. Duré un mes en el hospital, tengo que durar otro mes acá encerrado, sin contacto con el exterior, sin poder trabajar. Miguel logró curarse, pero a raíz de la enfermedad desarrolló un trastorno que le impide levantar su pierna izquierda y los médicos no saben si recuperará el movimiento plenamente. Además, debió ser intervenido para drenarle los pulmones. Este tecnólogo en finanzas es parte del grupo de entre 20 y 39 años que más contagios suma en Colombia. Según las autoridades, el 45% de los infectados tiene ese rango de edad. Uno espera que un paciente joven, por ser joven, responda mucho más fácil a los tratamientos que les están dando. Pero pues vemos que realmente no es así. O sea, hemos tenido gente muy joven que ha fallecido a raíz del COVID-19. Bogotá, con el 30% de los casos en Colombia, es el epicentro de la pandemia en el país. El 14% de los 146 pacientes con COVID-19 en terapia intensiva tiene ese rango de edad, aunque la mortalidad es baja, con 5% contra 73% en el caso de las personas entre 60 y 99 años. Anhelo y quiero en mi corazón que el Señor los saque de aquí muy pronto a Él y a todos los que están y los que van llegando. Médicos y expertos hacen énfasis en que los jóvenes siguieron saliendo, cuando el gobierno decretó un encierro estricto para casi 3 millones de personas mayores de 70 años hasta finales de agosto. Que las personas entre 20 y 40 años se están viendo más afectadas, tal vez es porque es el mayor de número de personas que están saliendo a trabajar, a hacer sus actividades y las que mayor tiempo están expuestas al contagio de esto. Y ante la crisis económica, las autoridades liberaron más actividades, pese a que diario crecen los casos y las muertes. Juez mexicano estima la verdad histórica sobre el caso de Ayotzinapa. Se acabó. El fiscal general de México, Alejandro Gertz, desestimó el martes la denominada verdad histórica, defendida por el gobierno anterior, en la que se atribuía solo a narcotraficantes la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República solicitó ante un juez de distrito de procesos penales federales 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. A todos ellos se les acusa por delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada. Según las nuevas investigaciones, se localizaron restos humanos en la zona donde habrían asesinado a los chicos, los cuales fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria. Esta institución ya había realizado estudios a otros restos humanos y se logró identificar a uno de los estudiantes. Además, la Fiscalía confirmó que Tomás Cerón, que fue uno de los principales investigadores, es buscado por la Interpol, luego de confirmarse que salió de México. Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos Tomás Zeta, quien huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización. Este caso provocó una ola de indignación internacional y críticas contra el entonces presidente Enrique Peña Nieto. En septiembre pasado, el actual gobierno encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador clasificó este caso como desaparición forzada por agentes del Estado. Aeroméxico pide acogerse a la bancarrota en Estados Unidos para reestructurarse después de la crisis por el COVID-19. Aeroméxico se acogió a la ley de bancarrota de Estados Unidos para reestructurar su deuda debido al impacto del nuevo coronavirus en la industria de la aviación. El capítulo 11 permite a las empresas reestructurarse financiera y operativamente, con la supervisión de un tribunal estadounidense protegiéndose del riesgo de demandas de acreedores mientras continúan operando.
La aerolínea, la principal en México y una de las mayores de Latinoamérica, anunció que no interrumpirá sus operaciones y que los boletos, reservaciones, vouchers electrónicos y sus sistemas de puntos seguirán siendo válidos y estarán disponibles para su uso. Aeroméxico es la tercera gran línea aérea latinoamericana en recurrir a la ley de bancarrota, luego de que LATAM y Avianca, las dos mayores del continente, hicieran lo mismo el mes pasado, golpeadas por la parálisis de la aviación comercial generada por el nuevo coronavirus. Hasta finales de mayo, el número de vuelos en toda la región se había desplomado un 93%, generando una pérdida estimada en $18 mil millones, según cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que estima que las aerolíneas latinoamericanas tardarán hasta 3 años en recuperar los niveles de vuelos y pasajeros que tenían antes de la crisis por la COVID-19. México, Estados Unidos y Canadá estrenan un nuevo acuerdo comercial en medio de la pandemia. Entra en vigor el nuevo Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá TEMEC reemplaza el miércoles al Telecán que regía desde 1994. Autoridades y analistas ven con esperanza el pacto, a pesar de las incertidumbres que supone la pandemia de COVID-19, que ha alterado gravemente los intercambios y las cadenas de suministro. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador espera incluso viajar en los próximos días a Washington para celebrar el acuerdo. Se abran. Voy a participar, atestiguar el inicio del tratado que considero nos va a ayudar mucho a los 3 países, a las 3 naciones y a los 3 pueblos. A Canadá, a Estados Unidos y a México. A eso voy. Antes de la pandemia del nuevo coronavirus, México, Canadá y Estados Unidos representaban cerca del 30% del Producto Interno Bruto mundial. El flujo comercial entre los 3 países alcanzó $1,2 billones en 2019. Desde su llegada al poder, el presidente estadounidense Donald Trump promovió la negociación de un nuevo tratado regional, ya que consideraba al Telecán perjudicial para los intereses de su país. El TEMEC conserva la mayoría de las medidas de libre comercio del Telecán, pero presenta importantes cambios para las reglas de origen de la industria automotriz. En particular, que el 75% de la producción debe tener insumos norteamericanos y que entre el 40 y el 45% debe ser fabricado por operarios que ganen al menos $16 por hora. Pero esas disposiciones no necesariamente asegurarían el regreso de las fábricas a Estados Unidos como esperaba Trump. El Nikkei Asian Review informó el fin de semana que los fabricantes de automóviles japoneses están optando por pagar más a los trabajadores mexicanos o incluso pagar más aranceles antes que mudar sus plantas, lo cual sería más costoso. De esta manera terminamos con la presente edición de Costa Rica Noticias. Recordarles que al mediodía tendremos más informaciones. Buenos días. Te invito para que me acompañes esta semana en Código 13, un programa 100% tecnológico. Vamos a tener una entrevista con don Jorge Mora, director de Gobernanza Digital del MISID, porque con la aparición del coronavirus se han incrementado los ataques cibernéticos. No sea víctima de ellos. Y también te contamos lo último en la generación de lentes de realidad virtual. Acompáñanos. Hola, soy Felipe, estos son mis amigos y nos gusta jugar a los carritos. Mica Fabián. ¡Abajo! ¡Ahí va el cabo! ¡Ay, qué pasa! Para jugar carros, los carros tienen que estar en buen estado, si no, no podemos jugar con ellos. Nosotros tenemos que tener imaginación para jugar a los carros. Imaginar
mostrarnos que hay gente, hay animales, hay pajaritos. Vamos a hacer un buscar. ¡Necesitamos tierra! ¡Vente! Luego hay que construir una carretera. Necesitamos 3 volquetas. Una que vaya y traiga las piedras, la otra la tierra y la otra los árboles. Por si se daña un carrito, hay que parar el juego y arreglar los carritos para poder acabar de jugar. Me avega esta volqueta. ¿De qué? Diga que se descañó. ¡Se descañó! Y ahí se va. Entonces, chao. La vega más importante es prestar 2 cabos a otros niños que no tienen. 1, 2, 3. Ahorita ayúdame a parar a mí. Mi grupo de juego son ellos. Él es mi hermano Fabián y es muy buen amigo. Él es Juan Felipe, mi mejor amigo. Él es Johan y también es mi mejor amigo. ¡El truco! De los juegos es normal que uno pelea. ¡No, Johan! Hay niños que son muy gritones. ¡No, Johan no deja hacer nada! Y a mí no me gusta. Él tenía mi mejor eso, Fabián, yo lo cogí. Usted vio Las Vegas, y Las Vegas son así. No son así. No grites. Entonces Fabián colocó una nueva vega. Que no me grites y no me pegues cuando te digo algo que no es. Porfa. Sí, porfa. Acepto porque yo fui a hacer todas las vegas. Gracias y a jugar. No peleen y que se disculpen y no pueden dejar de ser amigos. ¿Listo? Cemento. Somos unos amigos, no somos así como dicen que es que no somos, ¿cómo se llama? Envidiosos. Nos tenemos que perdonar. Decirle amigo, me perdona. Son de Juan Felipe, pero como él es nuestro mejor amigo, él no lo presta. ¡Párense que aquí hay un carro enterrado! Bueno, llegaba la boqueta, yo era el bultoso y los chavos. Compartir, jugar con ellos. Y a él le gusta jugar mucho con nosotros. Tenemos los cabos que vienen con huevo. Es mi mejor amigo. Ya, apenas los cabos se llevan así.